El señor Fran Tinat. Muy bien, ya, bueno, esto soy yo. Mi charla, ¿no es cierto?, se llama Aeronaves, una volada de la naturaleza. Y todo comienza con un sueño. Todos hemos soñado, ¿no es cierto?, alguna vez de poder volar. Sobre todo si observamos los pájaros que lo hacen con tanta facilidad y con tanta gracia. No sé si a usted le pasa, pero yo por lo menos siempre sueño, ojalá que pudiese volar. El mito, ¿no es cierto?, de Ícaro y Dédalo ya nos muestra la oportunidad que nos ofrece esta nueva habilidad. Si pudiésemos volar, ¿no es cierto?, pudiésemos escapar de una prisión. Qué fácil sería, qué agradable sería poder huir de una prisión tan fácil. Sin embargo, estamos conscientes de adquirir nuevas habilidades lleva riesgo, ¿cierto? Ícaro, por ejemplo, murió en su intento de volar porque no cumplió las reglas del juego. Su padre Dédalo le había explicado que no se acercara mucho al sol porque el calor del sol iba a derretir la cera que sujetaban las plumas de su ala. Y todos sabemos cómo terminó. El pobre sufrió la muerte. Para encontrar nuevos caminos y nuevas soluciones para cumplir este sueño de volar, ¿no es cierto?, nosotros nos queremos inspirar en la naturaleza. Estamos mirando, ¿no es cierto?, qué solución nos ofrece la naturaleza, cómo lo han resuelto, por ejemplo, los pájaros. Lo primero que nos damos cuenta es que todos los pájaros usan plumas en sus alas. ¿Por qué eso es así? La pluma, ¿no es cierto?, es una estructura muy especial. Es sumamente liviana y es muy resistente. Y estos son dos conceptos importantes si queremos volar. Nosotros hoy en día utilizamos materiales sofisticados como por ejemplo la fibra de carbono y fabricamos alas que son livianas y muy resistentes. Estamos entonces inspirándonos, ¿no es cierto?, y haciendo lo mismo que hace la naturaleza con las plumas. Todos los pájaros aletean para volar, ¿verdad? Si observamos esto, y entonces lo que nosotros hacemos es, hemos tratado de copiar eso. Los pioneros, ¿no es cierto?, han construido máquinas voladoras sumamente complicadas, ¿no es cierto?, que trataron de copiar ese modo, y todas esas máquinas han fracasado. Lo que significa que muchas veces no es suficiente solamente copiar lo que está hecho, sino hay que estudiar el fenómeno, hay que entenderlo para poder aplicarlo. Si observamos otro tipo de pájaros que son más pesados, más grandes, como el cóndor, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que estos pájaros vuelan de otra manera, no aletean, ¿se dan cuenta? Sino estos pájaros aprovechan las corrientes de aire y planean. Y aquí aparece la ingeniería. En el siglo XIX aproximadamente, ¿no es cierto?, los ingenieros empezaron a analizar y entender los procesos de la naturaleza. Este señor, el señor Otto Lilienthal, es un ingeniero alemán que vivió en el año 1890 en Berlín, y él analizó experimentalmente el vuelo de estos pájaros grandes. Claro, en Alemania no hay muchos cóndores, y los pocos cóndores que hay no vuelan porque están encerrados en una jaula de un zoológico, pero hay otros pájaros grandes, las cigüeñas. Entonces, este señor observó las cigüeñas, ¿no es cierto?, y hizo experimentos copiando la forma de las alas de estos pájaros, ¿no es cierto?, y publicó esta información. Él publicó los experimentos, los datos de sus experimentos. Además, construyó aparatos, prototipos, ¿no es cierto?, de máquinas voladoras que él mismo volaba y así aprendió a volar. Incluso se construyó su propio cerro para poder volar porque la zona de Berlín es sumamente plana, no hay muchos cerros en esta zona. Entonces, él aprendió a volar una máquina, ¿no es cierto?, construida por él y sin la necesidad de aletear, porque había entendido cómo funciona la naturaleza.
lamentablemente, y como ya sabemos, ¿no es cierto?, todas estas nuevas habilidades conllevan un cierto riesgo. El señor Lilienthal murió en uno de estos vuelos de prueba. Sin embargo, logró demostrar que el ser humano era capaz de volar, ¿no es cierto? Éramos capaces de volar y entonces hasta el día de hoy aceptamos, ¿no es cierto?, que él ha sido en realidad la primera persona que ha logrado superar y cumplir el sueño del vuelo humano. En los 100 años que llevamos de desarrollo tecnológico hemos mejorado los aviones, desde esa construcción tan sencilla y frágil de los hermanos Wright a principios del siglo XX hasta esas aeronaves modernas y rápidas que utilizamos hoy día. ¿Qué más hemos aprendido de la naturaleza? ¿En qué más nos hemos inspirado? Avanza. Avanza mucho. Ahí. Para poder maniobrar, como los pájaros, como lo hace esa golondrina, ¿no es cierto?, de esta forma tan espectacular, aprendimos que nosotros tenemos que deformar el ala. Y esto lo hacemos utilizando dispositivos como los alerones y los flaps en los aviones. Además, todos los pájaros utilizan su cola para controlar la dirección del vuelo. ¿Se dan cuenta, no es cierto?, cómo mueve atrás estas plumas de la cola para cambiar su rumbo. Entendimos eso y nosotros instalamos timones y elevadores en nuestras aeronaves. Exactamente el mismo sistema. El vuelo estacionario lo copiamos de las semillas del arce, ¿no?, que van cayendo, girando, y el vuelo del picaflor. Entendimos cómo funciona y creamos la tecnología de los helicópteros, basándonos en estos conceptos que están presentes en la naturaleza. Incluso la reacción, la propulsión a chorro está presente en la naturaleza. El pulpo, ¿no es cierto?, utiliza ese concepto para huir de sus depredadores y nosotros instalamos estos métodos en cohetes y en naves espaciales que nos han llevado a la Luna. Finalmente queremos superar la naturaleza, ¿no es cierto? Hay un sueño nuevo. Queremos ahora llegar más allá de nuestro planeta, ¿cierto? Hemos adquirido la capacidad y los conocimientos suficientes para viajar a otros planetas y a lo mejor en el futuro incluso colonizar esos nuevos mundos. Muchas gracias.